Desde hace siglos, la iglesia ha sido una luz muy grande para muchas personas, pero también un lugar lleno de oscuros secretos. Secretos que se guardan en lo más profundo de la tierra. Archivos, textos, probablemente que nunca más volverán a ver la luz. El día de hoy nos acompaña alguien que está sumergido dentro del catolicismo. Alguien que quizás sepa muchos secretos que no han salido a la luz. Así que hoy nuestra querida comunidad se va a enterar de todos esos oscuros secretos que muy probablemente se estén guardando y hoy quieran salir a la luz. Yo soy René. Y yo soy Luis Escobedo. Y esto es 271 Podcast. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos. Estamos muy contentos de presentar este episodio que nosotros creemos va a ser de mucho interés para toda la comunidad, porque vamos a abordar temas muy controversiales y que a muchos probablemente les lleguen a ofender. Por favor, tengan mente abierta sobre los temas que vamos a tratar el día de hoy, porque la persona que estará con nosotros realmente sabe un montón y se los juro que les va a dar un contenido que les va a encantar. Pero antes de que empecemos con cualquier otra cosa, les recuerdo, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, activen las notificaciones y de esa manera no se van a perder absolutamente nada del contenido que nosotros cada semana grabamos para ustedes. Así es que no pierdan más el tiempo, denle clic aquí a la campanita, vayan a Spotify, califíquennos con 5 estrellas y compartan este episodio con alguien que sientan que les va a gustar. Síganos en todas nuestras redes sociales, que estamos como 271 Podcast. Y les recuerdo que en Facebook el comentario fijado hasta arriba los llevará a un enlace para que se unan a nuestro canal de difusión en WhatsApp y de esta manera también estén enterados en tiempo real de todo lo que nosotros estamos haciendo. Y si de repente tienen dudas muy puntuales, también ahí la comunidad, las resuelve rápido. ¿Qué tal, René? ¿Cómo estás? Mi Luisito, muy buenas noches. ¿Cómo estamos? ¿Chido? Muy bien, fíjate que bien emocionado porque el tema de hoy siempre da mucho de qué hablar. Fíjate que, puede ser controversial, sí, como lo dices, pero para muchos otros tendría que ayudarles incluso a reforzar su fe, ¿estás de acuerdo? Porque cuando más te cuestionan algo y obtienes respuestas, es cuando más se refuerza. ¿O no? ¿O no? El día de hoy, René, te voy a presentar a una persona que es experta en el tema. Okay. El día de hoy, comunidad, les presentamos al padre Alejandro Vargas. Bienvenido. Bienvenido, padre. Muchas gracias por la invitación y pues aquí estamos dispuestos a abrir esos secretos oscuros. Pues yo creo que sí es un momento muy crucial para hacerlo, precisamente por los tiempos que estamos viviendo ahora, ¿no? Mucho se habla de que el fin del mundo está cerca y yo creo que para muchas personas reforzar su fe en estos momentos debe ser muy importante. Yo creo que son dos cosas. Sí, esta parte que dices del fin del mundo, pero también yo creo que la iglesia, como iglesia, estamos viviendo una crisis muy fuerte, ¿no? En dado que no hay vocaciones, ¿no? Para la parte sacerdotal, dado que también la gente, ¿no? Está, pues digamos, no recurriendo ya de la manera recurrente que lo hacía. Los jóvenes también no se quieren acercar a la iglesia, entonces es un tiempo también fuerte de crisis para la iglesia. Que además está conjuntándose con el tema de las comunicaciones, ¿no? O sea, muchas veces a lo mejor los secretos o rumores de chismes ocultos se mantenían así, pero con la difusión, estos canales, estos podcasts, hace que un secretito sea de repente gritos desesperados por querer saber si es cierto o no estas cosas. ¿Estás de acuerdo? Sí, eso, y también creo que sí, la iglesia ha ido, precisamente para que se dé esto, también creo que la iglesia, aunque de manera lenta considero yo, pero creo que sí ha tenido una apertura. Ok, entonces... Pero bueno, vámonos con el inicio de todo. ¿Quién es Alejandro Vargas? Es una buena pregunta. Hasta ahorita me lo estoy preguntando yo también. Soy un sacerdote católico, tengo 13 años en el ministerio sacerdotal. Una persona o un hombre que cuando entra al seminario y entra a esta parte de sacerdocio, siempre con la mirada en torno al servicio de la gente, ¿no? En torno al servicio de la gente.
el buscar el bienestar de la gente y el poderlos conducir a Dios, ¿no? Creo que en este caminar eso sería una cuestión que me puede definir y que bueno, pues en el caminar ha habido diferentes peripecias con las que nos hemos encontrado. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de una iglesia, hay muchos que pueden hablar de las personas que son las que edifican la iglesia de Dios. Hay muchos que piensan probablemente en un templo con santos. Hay muchos otros que piensan, por ejemplo, en fe y un Salvador. Pero yéndonos realmente en el contexto de qué es la iglesia, ¿qué nos podrías decir de qué hay de verdad en cuanto a todo esto que se cree que es la iglesia y qué hay debajo de ello? ¿Hay secretos también que de repente un sacerdote no puede compartirle a todos los feligreses? ¿O en sí tú cómo definirías iglesia, tanto feligreses como en este caso sacerdotes? Sí, la iglesia, digamos, en un principio por la ley que tiene la iglesia, lo que se define como iglesia es todos los que estamos bautizados. Okay. ¿No? O sea, todos los que estamos bautizados somos los que conformamos la iglesia. Y viene, como dices, ¿no? Esta confusión porque la iglesia que es a donde vamos, ¿no? Donde están los santos, más bien ese es el templo. Pero quienes conformamos la iglesia somos todos aquellos que estamos bautizados, ¿no? Y uno de los, o más bien los secretos que no se comparten, ¿verdad? Que tienen los sacerdotes, pues es a través del secreto de confesión, ¿no? Ese es uno de los principales, digamos por así, secretos, ¿no? Que se confiesan con uno y bueno, es una cuestión que no puedes tú decirlo, ¿no? Pues abiertamente en la comunidad o contárselo a alguien, ¿no? Porque pues infringes rompiendo esta ley de, digamos, el sigilo profesional, ¿no? El sigilo sacramental. Y eso amerita directamente una excomunión para el sacerdote que lo hace. Entonces, podríamos decir con esto que la iglesia está hecha por los hombres y los hombres somos pecadores. Como pecadores, hay miembros de la iglesia que también cometen pecados. ¿Tú crees que estos pecados de los miembros de la iglesia opaquen la esencia de lo que significa? Sí, o sea, sí, es cierto, la iglesia está hecha por hombres, ¿no? Como, y en esta parte, pues, de las limitaciones humanas, pues se van teniendo pecados, se van teniendo errores, ¿no? Y por supuesto que estos escándalos que sean o que son muy sonados, ¿no? Dentro de la iglesia, pues opacan todo este camino, ¿no? Pues este camino que debería de conducir a Dios, y eso mismo también hace que pues la gente se vaya disgregando, ¿no? Y más si no hay también en esta parte desde quienes están a la cabeza, o sea, desde los obispos, los sacerdotes, sino hay también en verdad una conversión y una transformación, es decir, estoy al servicio para llevar a la gente a Dios, no estoy al servicio para mi propio beneficio. Creo que esa es una parte muy difícil de poder llevar a cabo, ¿no? Darte cuenta y realmente entregarte por completo a la humanidad sin pensar en tus deseos de humano, ¿no? Sí, y es que yo creo que más bien es como vas dando prioridades, ¿no? O sea, yo por ejemplo también lo comparo mucho con la cuestión del matrimonio, ¿no? Cuando una persona decide casarse, pues opta, ¿no? Por estar con una persona y opta por la fidelidad y opta por entregar su vida hacia esta persona, ¿no? Por tenerla feliz o hacerla feliz, ¿no? Y bueno, y si te casas y no vas con esa convicción, pues entonces empieza a haber muchos disturbios también, ¿no? Y en la iglesia igual, si la persona que se ordena sacerdote no va con esta convicción de servir, sino de servirse más bien, entonces encontramos pues todo lo que vivimos y de todo lo que se queja la gente hoy en la actualidad. Oye, Alejandro, hablas de que esto, pues sí, lo que dicen muchos, es una vocación de servir, ¿no? ¿Cuántos años pasas estudiando en el seminario antes de ser padre? 8 años. Y luego de ahí nos mencionas que ya tienes más de 10 años dedicándote al servicio, ¿no? Sí. Una cosa quiero pensar es el dogma y la fe que te enseñan en tu formación como sacerdote, pero debe haber otro lado de la moneda cuando tú ya sales como sacerdote y enfrentas, digamos, ciertas realidades, ¿no? Ciertas cosas que a lo mejor, no sé si a ti como en tu formación como padre sí te platican, pero muchas veces nosotros no se nos platican. Por ejemplo, nosotros estamos en el mundo paranormal. Hay muchos fenómenos que tienen alguna explicación teológica, hay muchos que no y les llaman misterios de fe.
tú a lo largo de tu trayectoria, ¿qué podrían ser estos, digamos, verdades que Alejandro ha descubierto que no le enseñaron en la teología o en la escuela del sacerdocio? ¿Qué podrías compartirnos al respecto? Yo creo que, bueno, primero como sacerdote, yo creo que cualquier sacerdote debe de creer en las cuestiones sobrenaturales, ¿no? Las cuestiones sobrenaturales que abarcan esta parte de los fenómenos paranormales. Porque ciertamente el sacerdocio, ¿no? Es una cuestión sobrenatural que concede Dios, ¿no? Que no es, digamos, no es pues si no es humano, pues, sino es divino, ¿no? Ujú. Y dentro de esto, sí, yo en los fenómenos sobrenaturales, paranormales, sí creo, ¿no? Y yo creo que todo sacerdote debería de creer en ello. Y la otra cuestión es que también siempre, para mí siempre lo que está en juego en este mundo y en este caminar, pues es nuestra alma, ¿no? ¿Qué es lo que debemos de cuidar para no estar abriendo como ciertas puertas que después no nos llevan precisamente a tener como un descanso, sino en esta parte de tener un alma en pena, ¿no? Que es con lo que nos encontramos más en los fenómenos paranormales. Fíjate que también se habla mucho sobre estos evangelios apócrifos que últimamente están muy en boga, ¿no? Estos temas. ¿Tú consideras que la iglesia pues tomó como una parte más política que espiritual a su conveniencia para poder eliminar estos evangelios y decidir, ¿sabes qué? Esto sí se va a la Biblia y esto no? Ay, buena pregunta. Es que sí puede ser una cuestión como política, si lo vemos en un contexto como más humano, ¿no? Pero también yo creo que más bien los evangelios que se escogen son como para, o la finalidad es el poder compartir a un Jesús que es hombre y que va viviendo pues lo mismo que vamos viviendo nosotros como hombres, ¿no? Tristeza, enojo, llanto, ¿no? O sea, todas estas emociones. Y muchas veces, o la gran mayoría de los evangelios apócrifos nos hacen ver como una cuestión más, digámoslo así, como más mágica, ¿no? Entonces creo que en esto es por lo que la iglesia hace la selección de los evangelios que pues hoy conocemos y que tenemos en la Biblia, ¿no? Y descarta esta parte de los evangelios apócrifos. Pero fíjate que aquí me surge una duda en especial, y por decir, la Biblia habla muy poco de la vida de Jesús. O sea, empieza a hablar de Jesús creo que a partir de sus 28 años y muy poquito de la niñez. Todo ese tiempo perdido en donde la Biblia no menciona a Jesús, sí está en los libros apócrifos, y precisamente como en un contexto un poco más mágico, que es cuando él aprende a sanar de formas diferentes y funge como exorcista también, ¿no? Que hace una liberación de demonios a un montón de personas. ¿No sientes tú que sería importante incluir esa parte también? Sí, creo que es importante, pero yo creo que también Jesús pasa en este proceso, ¿no? de ir siendo consciente que ha venido como el Hijo de Dios, ¿no? O sea, también creo que en esta parte humana que vive Jesús no es algo inmediato, ¿no? El que diga, soy el Hijo de Dios, puedo hacer tales cosas, ¿no? Sino, y precisamente como dices, ¿no? Más o menos es a los 12 años, o sea, se habla del nacimiento a los 12 años, que es cuando se pierden esta peregrinación que van de Egipto a Jerusalén, ¿no? Y que él regresa a la sinagoga y lo buscan sus papás, ¿no? Lo regañan. Y entonces dice, a partir de ese momento, ¿no? Se queda él en casa con los papás y nuevamente vuelve a aparecer más o menos a los 30 años, que es con las bodas de Caná, ¿no? Con el primer milagro que él hace. Es digamos como cuando ya que empieza su vida pública. Pero sí creo que este tiempo en donde no se habla es en hacer conciencia, más que más bien yo lo veo de esta manera. Empieza en esta parte de hacer conciencia que es el Hijo de Dios y que a través de ser el Hijo de Dios como la misión a la que ha venido a cumplir. No tanto como en una parte de que luego viene, ¿no? Esta cuestión de que se fue a preparar con los monjes a no sé dónde o se metió al desierto a esto. No, creo que más bien sí va viviendo su adolescencia, ¿no? Su juventud en ir haciendo conciencia de lo que le toca vivir. Porque si lo vemos también humanamente, yo no me imagino a un niño, ¿no? Que empieza a tener razón a los 5 o 7 años
y que de repente diga, ay, va a tener que morir, ¿no? Por toda esta bola de gente que no sé. Entonces, creo que es ir haciendo, ¿no? Este proceso de conciencia y en base a esto es como estos dones que Dios le da por ser también Dios, ¿no? Los va desarrollando. Fíjate que me hace mucho sentido y me hace relacionar esto que estás diciendo con el budismo, porque ellos, por ejemplo, te dicen que no importa que tú hoy seas la mismísima reencarnación del Buda, si tú en esta vida no logras tu propia erudición y sacar, digamos, tu propia sabiduría interna, digamos que esa conciencia de Buda no despierta. Entonces, se me hace un poquito curioso que la gran mayoría pensaría que el Hijo de Dios viene súper destapado y con la conciencia abierta prácticamente desde que estaba en el vientre, ¿no? Entonces, hablamos de la vida pública de Jesús, de sus obras, de sus maravillas, que a nosotros a veces se nos hace muy difícil de contextualizar porque pues no estamos relacionados con este tipo de milagros. A lo largo, por ejemplo, de tu trayectoria, ¿cuáles serían estos eventos paranormales, si así lo quieres, tanto buenos como pueden ser milagros o malos, en donde puede haber experiencias con posesiones demoníacas que a ti te hayan tocado experimentar y sobre todo que te hayan marcado? Hay una que digamos que fue como quizá la primera más fuerte, ¿no? Que me tocó. Estaba yo en la iglesia de San Benito Abad. La acaban de dejar los padres benedictinos, que ellos se dedican a toda esta parte de exorcismos y liberaciones. Entonces, un sábado en la tarde llegó una señora, ¿no? Casi tira la puerta porque en ese entonces, bueno, al menos cuando estaba yo, por la tarde no había ya como actividad ahí en la parroquia. Entonces la señora casi tira la puerta, ¿no? Y grite, y ya bajé. La atendí y ya me dijo, es que necesito que vaya a hacer un exorcismo ahorita a mi casa, ¿no? Porque voy llegando y estoy viendo cómo hay algo que yo no veo qué es, pero está aventando a mi hijo y a mi hija contra la pared, ¿no? Dice, entonces necesito que vaya a hacer un exorcismo y no sé qué. Yo en ese momento le dije, mire, yo no puedo llegar a su casa y hacer un exorcismo, necesitamos, ¿no? Como bien decías hace rato, que la persona quiera para entonces pues poder hacer algo. Entonces pregúntele a sus hijos y ya en base a eso pues ya vamos a ver qué es lo que pasa. Entonces así, bueno, se fue la señora, regresa como a la hora con la muchacha, ¿no? La muchacha ya cuando empiezo a platicar con ella me cuenta precisamente que pues están viviendo como un ataque demoníaco, ¿no? Entonces ella primero me dice es que no sé por qué. Ya empezando a hablar con ella, pues me empieza a decir que ellos han participado en ritos satánicos, han participado en pactos de sangre, ¿no? De hecho trae ella una cruz invertida, ¿no? Que es una parte que luego en la cuestión satánica como que dan o como un signo, pues, ¿no? Entonces, me cuenta ella, pues, todas estas experiencias que han tenido así. De hecho, me parece que participan como en un rito de iniciación de alguna persona en esta parte del satanismo, pero ellos no, bueno, más bien lo que yo no logré en ese momento es ver como hasta qué nivel estaban ellos como metidos, ¿no? En esa parte. Al día siguiente, el domingo, tenía en esa iglesia hacía yo a las 12 del día la celebración de la misa y después había unas oraciones de exorcismo. Entonces, pues le pedí que fuera, ¿no? Le dije, mira, mañana ven, ¿no? Se hace esto, entonces tú ahí vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Y en base a eso, si vas, como vayas tú sintiendo, te vayas tú viendo, pues ya vamos si hay algún otro proceso, ¿no? Porque también el exorcismo no es nada más llegar y decir, a ver, voy a exorcizar a tal persona, ¿no? Y que ya quede liberada, ¿no? Sino sí se va teniendo un proceso. Al siguiente día, el domingo, llegaron. Bueno, yo empecé esa misa de 12. No te puedo decir al principio, yo no vi si estaba ahí, no me fijé. Pero cuando empiezo esta parte de la oración de los exorcismos, una parte importante es que quien está ahí y va a recibir estas oraciones de exorcismos o de liberación, pues tiene que estar consciente de la fe que profesa, ¿no? Entonces,
digamos, el rito era sencillo, pues se hace un credo, ¿no? Vienen las oraciones, la expresión del agua y ya. Pero yo tenía como todo esto que me había contado ella en lo que había estado involucrada. Yo tenía esta cosquilla interior, ¿no? De decir, pues es que tiene que profesar bien su fe, ¿no? Entonces, el credo hice las 3 opciones que hay para profesar la fe, ¿no? La hice continua. De hecho, la persona que me ayudaba me dijo, oiga, padre, ya es la 3ª vez que lo hace. Y dije, no te preocupes, ¿no? Yo con que esta mujer, si está aquí, que esté bien convencida. Termino, ¿no? La profesión de fe, hago las oraciones y empiezo a hacer la aspersión de agua bendita por la iglesia. Y en uno de los pasillos, ¿no? El pasillo estaba, digamos, libre, pues. Entonces llega una zona en donde yo doy el paso y sin tener nada enfrente, haz de cuenta que choco con una pared, ¿no? O sea, doy el paso, pero así del golpe me regresa, ¿no? Dije, ¿y ahora qué pasó? Dije, bueno, a ver, otra vez. Vuelvo a dar el paso y nuevamente, ¿no? Pero así todo el cuerpo, como si entrara en esas partes de esponja que se acopla al cuerpo, pero que es una cuestión así como dura, pues rígida. No, otra vez vuelvo a entrar y ¡pum! Me vuelve a regresar. Dije, ¿y ahora qué pasó aquí, no? Ya agarro el agua bendita, que es el agua que es exorcizada, con sal exorcizada. Entonces ya agarro el agua, la echo enfrente, doy el paso y entonces ya no, ya puedo continuar. Llego al final de la iglesia, ahí ya me quedo, ¿no? Porque esa era la última parte que iba a hacer yo la expresión con el agua. Entonces ya me quedo al final para despedir a la gente. Sale toda la gente de la iglesia y justamente ahí donde ubico yo que no puedo pasar, veo que hay 3 o 4 personas y una persona que está llorando, pero así muy fuerte, ¿no? Entonces dije, bueno, no sé qué le esté pasando. Me acerco, ¿no? Me acerco para pues para preguntar si estaba bien o si, pues no sé, tenía alguna crisis o alguna cuestión así. Entonces me acerco. Y al acercarme, pues mi sorpresa es que es esta muchacha con su mamá y otras 2 personas, ¿no? Que les habían acompañado. Y ya la muchacha me voltea a ver así llorando y me dice, no sé qué pasó, pero en verdad sentí que algo salió de mi cuerpo, ¿no? Uh-huh. Y yo en ese momento dije, pues sí, pues ya me lo dejaste aquí, pues ya qué. ¿Y ahí paró el asunto? Sí, ya ahí después de eso ya, digamos, ya no... La señora regresó porque quería que su hijo fuera, pero su hijo no quiso ir. Su hijo no quiso ir y ya después ya no supe, digamos, qué pasó. La muchacha también en algún momento regresó a volverme a agradecer, pero ya no supe yo qué más pasó. En ese momento, pues ya me dijo ella, yo ya estoy más tranquila, ya me siento bien, ya me alejé de todo eso, ¿no? Pero sí, el muchacho, él nunca quiso ir. Alejandro, ahorita mencionaste el poder que puede llegar a tener, digamos, el agua bendita cuando te enfrentas a este tipo de situaciones. ¿Todos podemos bendecir los sacramentales, llámese agua o la sal, en el caso de que tengamos que enfrentarnos a estas entidades o a estos poderes que no vemos? Y si no tenemos, por ejemplo, a un padre cerca, ¿tenemos esa capacidad nosotros de bendecir o exorcizar? En teoría sí, o sea, todos los bautizados podemos, como dices tú, en algún momento de, ¿cómo decirlo?, de peligro, en algún momento de urgencia, podemos bendecir el agua, ¿no? O sea, de hecho, por ejemplo, cuando hay algún niño, ¿no?, recién nacido que tiene alguna complicación y y está en peligro de muerte, ¿no? Digamos, ahí cualquier bautizado, o sea, si, por ejemplo, la enfermera es católica y profesa su fe y todo, puede bendecir el agua y bautizar al niño, ¿no? O sea, en esa parte sí todos los bautizados lo podemos hacer. Ahora, para la cuestión del agua exorcizada, la sal exorcizada y el aceite exorcizado, sí son oraciones especiales, ¿no? Sí son oraciones especiales que sí implica hacerlas como dentro de, o más bien no como, sino dentro de un rito. Vale. Entonces lo que me dices es, el agua bendita nada más con la mera intención se puede, bueno, el agua con la mera intención se puede bendecir, pero exorcizar tiene que haber un rito. Sí. Vale. Antes de hacerte mi pregunta, a mí se me desprende otra por algo que dijiste en una de las respuestas anteriores. Cuando la chica te agradeció y dijo, literalmente algo salió de mí, y tú dijiste, pero ya se me quedó acá.
¿puede estar dentro de la Iglesia Católica alguna entidad demoníaca? No sé si identidad demoníaca, pero sí ciertas, pues sí, ciertas identidades que están ahí, ¿no? O sea, eso es cierto. Me tocó estar también en una iglesia allá por el sur de la ciudad. Entonces, esta iglesia, para entrar a las criptas, digamos que pues es como la parte del sótano, ¿no? Con una puerta muy amplia, o sea, también no es una puerta pequeña, ¿no? La puerta del sótano. Y en alguna ocasión que fueron a descargar las cámaras de vigilancia, no me acuerdo si eran cada 3 meses o cada 6 meses, algo así, que iban a descargar las cámaras de vigilancia. El que la estaba descargando me llamó y me dijo, oiga, mire. Y por ejemplo, en varios momentos se veía, ¿no? Cómo llegaba una persona, ¿no? Llegaba a la entrada de las criptas. Ahora sí que volteaba, ¿no? Sonreía a la cámara y pasaba la puerta, ¿no? Y al otro día salía otra vez, ¿no? O sea, al otro día volvía a salir, ¿no? Entonces, sí hay esta parte. Hay otra parte que yo creo que yo lo llamaría como las almas en pena, ¿no? Aquellos que no han encontrado como su lugar o su camino para poder trascender, ¿no? Y que a través de los apegos se quedan aquí. Pero esta misma persona en algún momento le tocó también el descargo de las cámaras de la Basílica de Guadalupe. Y entonces, bueno, cuando me presenta a mí las imágenes, dije, llora. Y dije, no, pero pues no es alguien, o sea, digamos, no es una persona física, pues, ¿no? La que se ve en las cámaras, porque pues las puertas están cerradas, ¿no? Atraviesa la puerta, ¿no? Igual cuando sale vuelve a atravesar la puerta, o sea, no, y no hay, y la cámara justamente enfocaba la puerta, o sea, no habría una cuestión así como que me hago a un lado, ¿no? Sino inmediatamente así cruzaba. Y él me dice, este chico de las cámaras, me dice, fíjese que me tocó 1 o 2 veces ir a la basílica igual a descargar las imágenes. Y si no me va a creer, pero alrededor de la Virgen de Guadalupe se ven muchas caras y muchos cuerpos también en la noche, ¿no? Que están como que quieren estar como cerca de la Virgen o como que quieren subir, ¿no? Entonces, te digo, no sé, o sea, bueno, yo quisiera pensar, ¿no? Que en la parte como de identidades demoníacas, yo quisiera pensar que no, porque al final pues no están o no quieren estar cerca de Dios, ¿no? Y sí, a lo mejor esta parte de almas en pena, pero al final yo tengo un dicho, ¿no? Que es la realidad supera la imaginación. Entonces, en Claro, ese mundo no podemos sobrenatural más. saberlo. Es que fíjate, yo no sé si Luisito hizo esta pregunta por esto, pero en algún momento hay muchos detractores de la Iglesia Católica principalmente por el hecho de que tienen santos. Entonces muchos te dicen que bíblicamente Dios es muy celoso y que nada de intercesores. Pero bueno, hay quienes se atreven a decir que en estas figuras de yeso, así digamos como en los que son santeros, tienen sus santos en alguna figurita, hay quienes llegan a especular que ciertas entidades, como dice Luis, se pueden apropiar de una estatua de yeso, y como hay fieles que llegan con dolor o con penas a estarle llorando a este santito, hay muchas personas que se atreven a decir que muy probablemente dentro de esas figuras de yeso están estas entidades. ¿Qué opinión te refiere esto? Bueno, yo creo que primero hay que como distinguir o tener como claro, ¿no? En torno, digamos, al Evangelio es curioso porque el libro del Génesis, ¿no? Empieza, ¿no? Esa parte donde dice, no tendrás a ningún dios, ¿no? Ni una figura de yeso, de barro y no sé qué, ¿no? Pero después lo curioso es que como unos 5 capítulos adelante, ¿no? El mismo Dios dice, quiero que construyan un altar y en el altar van a poner unos seres alados, ¿no? O sea, los ángeles. Entonces dices, bueno, el mismo Dios va dando estas pautas de lo que hay en el cielo, compartirlo con quien está en la tierra, ¿no? Ok. Luego, la otra parte es cuando muere Jesús, es donde encontramos al primer santo, ¿no?
¿Por qué? Porque está entre Dimas y Gestas, ¿no? Al mal llamado buen ladrón, ¿no? Y al otro mal ladrón, ¿no? Y cuando está en este diálogo Jesús, ¿no? Y que el otro, digamos, le dice, oye, nosotros sí tenemos, ¿no? ¿Por qué pagar esta condena? Pero pues él que ha hecho, ¿no? Entonces la respuesta de Jesús es, hoy mismo tú estarás conmigo en el paraíso, ¿no? O sea, hoy mismo llegarás conmigo al cielo, ¿no? Entonces, esta es una parte de decir precisamente, Jesús está comunicando esta parte. Hay un lugar a donde vamos a ir y que vamos a estar con Él, ¿no? Uh-huh. Este es digamos, el que yo diría el primer santo dentro de la iglesia que está asegurando Jesús que estará con Él en el paraíso. Entonces, dentro de esto, ya, pues por los diferentes cánones, ¿no? Que se van cumpliendo para que una persona pueda llegar, ¿no? O la iglesia pueda afirmar que está ya en el reino de los cielos, ¿no? Y en esa parte es la otra cuestión. Sí es este intercesor, pero al final quien hace el milagro es Dios, ¿no? O sea, al final el intercesor lo único que hace, digamos, es como que tu plegaria llegue a Dios por medio de él, ¿no? Es lo que hace los santos cuando interceden, ¿no? O sea, yo a un santo le digo, oye, quiero tal cosa, pero él lo que hace es, esta petición que yo estoy haciendo es llevarla a Dios porque él está ya en ese lugar con Dios, ¿no? Entonces, primero, digo, creo que tener como esta parte clara. Después, sí, creo que esta cuestión o estos entes que de repente pueden quedar, pues sí entran, ¿no? En alguna... Pues están, por ejemplo, los muñecos estos diabólicos, ¿no? Como ahora que está de moda Anabel, ¿no? Sí. Entonces están estos muñecos que son precisamente poseídos por una entidad, pero que también yo creo que para ser poseídos por una entidad tiene que haber también todo un contexto, ¿no? No nada más la cuestión de que como está en la iglesia y le pido, entonces ya llega el espíritu y se mete ahí, ¿no? O sea, más bien como que tiene que haber todo un contexto de dónde se llama el espíritu, de quién lo llama, de por qué queda como en medio de nosotros y entonces entra, ¿no? Hacia esa, pues sí, hacia esa estatua, ¿no? Hacia esa figura, ¿no? Fíjate que cambiando un poquito de tema, vámonos a ir a una parte que también a mucha gente le gustaría, porque personalmente tengo muchísimas dudas sobre esto. Se habla mucho, sobre el archivo secreto del Vaticano. ¿Tú crees también en tu experiencia y tu opinión personal que dentro de este archivo existen documentos o existe algún tipo de información que haga que la iglesia pierda credibilidad y obviamente poder como institución? O sea, sí creo que sí hay documentos, por así decirlo, ocultos para el mundo, ¿no? O sea, reservados como para la iglesia, ¿no? Creo que sí hay documentos. No sé qué tanto pudieran perder, bueno, si salieran a la luz, no sé qué tanto pudiera, como decías, perder como esta posición, ¿no? De política o esta posición de poder. No sé qué tanto, porque, por ejemplo, por supuesto que unos de los documentos que están ahí guardados, ¿no? Ahora también que se puso de moda nuevamente lo del padre Maciel, ¿no? Pues es todo este historial de investigación que estuvo haciendo la iglesia, ¿no? Desde un principio pero por diversas circunstancias no se pudo hacer nada, ¿no? Hasta el final de la vida de Maciel, ¿no? Entonces creo que sí hay varios tipos de estos documentos. Por ejemplo, el que yo no sé si exista o no exista, ¿no? Que esa también es una curiosidad mía, ¿no? La famosa máquina del tiempo, ¿no? Que dicen que, bueno, la hace un sacerdote, me parece que es jesuita. El cronovisor. Ajá. Hablas del cronovisor, sí. Que es un sacerdote jesuita que tiene sus especialidades en cuestión de ciencia, ¿no? Junto con otras personas. Y entonces que dicen que está también ahí resguardada, ¿no? Pero eso sí no, digamos, no sé qué tan cierto sea o no sea cierto que sí se haya hecho, que sí esté ahí. Pero lo que sí es que sí hay, pues hay diversos documentos. Hay, por ejemplo, otros documentos que no han salido a la, digamos, como a la vista,
son a principios del siglo XX, en la parte de Qumran, y precisamente se le llaman los documentos de Qumran. Se encontraron estos documentos como con muchas vivencias, ¿no?, de las primeras comunidades, y también esos documentos los tiene resguardados la iglesia, ¿no? ¿Por qué? Pues no sé qué es lo que digan, ¿no? No sé que en esta parte a lo mejor pudieran, como dices, afectar la fe o no afectarla. Pero lo que sí creo también es, hay un chiste que se cuenta ahí en el Vaticano, que cuando Napoleón estaba en la conquista del mundo, ¿no?, llega al Vaticano, pues reúne a todos los cardenales que están ahí y les dice, pues ¿saben qué? Entreguen el Vaticano pues por las buenas, para que vean que yo también soy hombre de paz, ¿no? Dice, y pues ya aquí se acabó todo. Y por ahí uno de los, ¿cómo se llama? De los cardenales, de los más viejitos, empezó a reírse, ¿no? Y Napoleón le gritó, ¿qué no está escuchando lo que le estoy diciendo? Ya se acabó la iglesia. Y otra vez empezó a reírse el cardenal. Entonces llegó Napoleón, se paró enfrente de él y le dijo, y usted va a ser el primero, ¿no?, con el que voy a acabar. Y se volvió a reír. Y Napoleón le pregunta, dice, bueno, dígame por qué le causa tanta risa esto que estoy haciendo, ¿no? Y entonces el cardenal le responde, ni nosotros, con tantos pecados que tenemos y con tantas cosas que hemos hecho, hemos podido terminar con la iglesia. ¿Usted cree que va a terminar con la iglesia? Entonces creo que en esa parte también yo daría esa respuesta, si desde dentro no hemos podido terminar con la iglesia, porque sí estoy convencido de que es este proyecto de Dios que ha dejado en manos de hombres, pues no creo que si salieran todos estos secretos salieran a la luz, se acabará con la iglesia. Fíjate que es curioso que menciones personajes relevantes en la historia como Napoleón. En su momento también un alemán se dedicó a buscar reliquias relacionadas con Jesús. Y al hablar, por ejemplo, de ciertas sectas que son contrarias a la religión católica, vamos a hablar del satanismo, se habla mucho del uso de sacramentales o cosas que para la iglesia son consideradas como sagradas. Por ejemplo, vamos a mencionar la Eucaristía, pero que para estas sectas es sumamente seductor el tenerlas y profanarlas para sus rituales. ¿Por qué específicamente, digamos, la secta satánica se enfoca en lo sagrado de lo católico y no de otras religiones en donde también se habla de Cristo? Porque la Eucaristía es el cuerpo de Jesús, ¿no? O sea, Él lo ha dejado en la última cena, ¿no? O sea, Él dice, este es mi cuerpo, ¿no? Este es mi sangre. Y esto síganlo haciendo, ¿no?, en conmemoración mía hasta que nos veamos en el reino de los cielos. Entonces, precisamente, esta acción, digamos, espiritual, sobrenatural que deja Jesús, es el mismo que se queda aquí, ¿no? El mismo que se queda aquí, y que la iglesia todos los días en la misa lo hace en este memorial y en este hacer presente a Jesús que queda en medio de nosotros. Y precisamente, ¿qué es lo que hace el satanismo? Pues es atacar ahí, ¿no?, directamente ahí donde está el Hijo de Dios, ¿no? Por eso se llevan la parte, o buscan mucho esta parte, ¿no?, la cuestión de la Eucaristía para poderla pues profanar, ¿no?, para poder hacer algo en contra, ¿no?, del Hijo de Dios. Y que, bueno, los demás sacramentales, o más bien, la Eucaristía es un sacramento, no es sacramental. La Eucaristía es un sacramento que es un signo palpable que Dios nos deja para poder seguir compartiendo su humanidad. Los sacramentales, digamos que son estos como auxilios o ayudas espirituales, ¿no?, que hay, que es lo que decía hace rato, el agua, la sal, ¿no?, el aceite. Y eso, fíjate que sí lo usan, por ejemplo, muchos de los santeros les piden a la gente es que vaya y traiga agua bendita de una iglesia, ¿no? Uh-huh. O hay los espiritistas, me parece también, ¿no?, que piden 7 aguas benditas de 7 iglesias diferentes, ¿no? Entonces, al final, esta parte es porque Dios no... O sea, si más bien el poder que tiene Satanás es porque Dios se lo ha concedido, ¿no? Y ellos mismos lo saben, y por eso es que se buscan estos
estos sacramentales, ¿no? Por eso mismo lo buscan, porque saben que sí, el poder que Dios da sobre esto es algo innegable y algo importante también para ellos. Fíjate que también se habla dentro de las profecías de que en un futuro no muy lejano va a aparecer un papa oscuro, un papa negro. Esto haciendo referencia no simplemente al color de piel, sino también a la orden, ¿no? Que podría ser, por ejemplo, jesuita. ¿Tú qué podrías decirnos acerca de esta profecía? Pues yo ya no sé si se va a cumplir o no, pero, pero sí. Digo, es que se dijo, por ejemplo, con el Papa Francisco, ¿no? Que era precisamente este Papa negro porque él venía como superior de los jesuitas y los superiores de los jesuitas visten de sotana negra. Entonces decía, viene y es el Papa negro el que va a destruir a la iglesia. Pero yo creo que más en cuestión de destrucción continúa con esta apertura, ¿no? Que se da desde el Concilio Vaticano II y él continúa con esta apertura hacia la iglesia, ¿no? Ahora que está el Papa León, ¿no? Pues los papas que toman el nombre de León van con una característica siempre en torno a la parte social, ¿no? Entonces me parece que también este papa o el papa actual va a seguir trabajando en esta cuestión social, que la parte social es el poder decir, mira, sí está Dios presente en medio de nosotros, ¿no? Independientemente de las vicisitudes que vayamos nosotros viviendo, ¿no? O sea, sí está Dios ahí presente en medio de nosotros y el como iglesia poderlo hacer vivo, ¿no? A través de diferentes signos, a través de diferentes acciones. Me parece que esa es una labor que hoy el Papa va a tener presente y va a ir haciendo. Fíjate que estamos hablando ahorita de una cierta dualidad, ¿no? Lo blanco y lo negro, la luz y la noche. Y retomando, digamos, un poquito el hecho de prácticas no sanas con lo religioso, está el tema en que, al menos aquí en México, hay muchos pueblos que no solamente adoran o le rinden tributo a un santo de forma positiva, sino que bajo otro contexto lo utilizan también para rituales oscuros. Hablando, por ejemplo, en temas de santería, ¿no? Que están ahí camuflajeados los santos. ¿Qué opinión te merece esto de que una figura, digamos, religiosa sea utilizada en una dualidad, tanto para el milagro como para hacer el mal? Pues yo creo que ahí es también esta parte como de conveniencia para ir teniendo pues más adeptos, ¿no? Uh-huh. O sea, para ir teniendo más adeptos, porque y digo, y al final también a mí se me hace peligroso porque juegas, ¿no? En una cuestión de tibieza, o sea, no estás ni con lo bueno ni con lo malo, ¿no? Y dice el Evangelio, hay que tener cuidado con eso, ¿no? O sea, o hay que ser calientes o hay que ser fríos, porque si somos tibios, dice, Dios los vomita, ¿no? Y yo creo que con el diablo es lo mismo, o estás completamente con él o no estás completamente con él, ¿no? O sea, como que en esta parte de ir manejando esta dualidad o esta tibieza, pues como que sí, no hay chamba en ninguno de los dos lados. ¿Qué pasaría, por ejemplo, o tú tienes conocimiento de qué pasa con el alma de estas personas? Dices que estamos en una lucha por el alma, ¿no? Todo se resume a eso. Estos que son tibios, ¿tú tienes alguna idea de qué es lo que pasa con ellos? Pues yo creo que son los que se quedan, la mayoría yo creo que son los que se quedan pues penando aquí porque al final no sabes hacia dónde vas, ¿no? O sea, no me he muerto, ¿verdad? Y si me muero, pues no sé si me dejen regresar, pero digo, por eso no sabemos, ¿no? Qué es lo que pase, pues. Pero la teoría, ¿no? Hay una parte que se llama la teología natural. La teoría lo que dice es que cuando tú mueres, ¿no? Al momento que se desprende tu alma, primero necesitas un momento de conciencia, ¿no? De hacerte consciente de que estás muerto, ¿no? Y luego el otro momento es entonces como retomar el camino hacia donde vas, ¿no? Entonces lo que has buscado en este mundo, pues es lo que vas a seguir buscando, ¿no? Después de que mueres o después de que tu alma salga, ¿no? O sea, seguimos siendo los mismos, pues, no es que ya salga y... Yo, por ejemplo, en eso sí del ¿cómo se llama?
del túnel, la luz al final del túnel, y eso me cuesta mucho trabajo creerlo. Ok. ¿No? Pero porque sí creo en esto, o sea, en que después de que eres consciente de que ya no estás en este mundo, entonces sí buscar, ¿no? Lo que has estado buscando. Y en esa parte, si estás, digamos, con la luz, ¿no? Pues vas y buscas la luz. Si estás con la oscuridad, pues vas y buscas la oscuridad. Pero si estás en esta tibieza, pues ¿hacia dónde te mueves? Ok, sí, buen punto. Podría decirse que te quedas en el limbo durante un rato. Sí, exactamente. ¿No? Pues te quedas ahí como, ¿y ahora para dónde voy, no? Oye, ¿y has escuchado la frase de lobos disfrazados de corderos? Dentro de la iglesia también se habla de que a veces el mal se esconde dentro de la fe. Y ha habido, no muchos, de hecho son muy pocos casos conocidos, sobre sacerdotes católicos que se descubre que practican el satanismo. ¿Qué opinas sobre ello? Pues justamente lo mismo de hace rato, o sea, o eres frío o eres, ¿cómo se llama? O eres caliente, ¿no? Y sí, a mí, bueno, la verdad sí sé que existe, ¿no? Y sí me cuestiona mucho como el por qué acudir a estas prácticas como sacerdote, ¿no? Porque no solamente los 8 años del seminario o el tiempo que lleve uno ejerciendo el ministerio sacerdotal, no solamente es lo que puedes tener de conocimientos, ¿no? Teóricos, por así decirlo, sino más bien es esta parte también de la experiencia que vas teniendo tú con Dios, ¿no? Y entonces, pues habla de que si no tienes una experiencia con Dios, pues precisamente entonces tu fe está muy débil, ¿no? Y desde ahí yo creo que se puede entender estas frases constantes del Evangelio, ¿no? Si tuvieras fe como una semilla de mostaza, entonces moverías la montaña, ¿no? Si tuvieran tantita fe, ¿no? Cuando regresan también que le dicen, oye, es que pues hay un endemoniado que no podemos hacer nada, ¿no? Y va Jesús y en un 2x3 dice, oye, ¿cómo lo hiciste? ¿Por qué nosotros no? Es que les falta fe, ¿no? Entonces, creo que precisamente ahí es donde va tambaleando la fe hacia Dios y sobre todo, yo creo que lo más crítico como un sacerdote que acude a ello, yo creo que lo más crítico es no tener una vida espiritual, ¿no? Porque si no tienes una vida espiritual que está cimentada en tu experiencia de Dios, en tu encuentro con Dios, pues entonces, como dicen por ahí, a cualquier santo te le hincas, ¿no? Fíjate que yo creo que tiene también mucho que ver con lo que dijiste y mencionaste al principio de la entrevista, en donde a final de cuentas estamos tratando con hombres, con humanos, ¿no? Y a lo mejor tú tienes bien puesta esta vocación de servir a los demás a través del sacerdocio, pero no conocemos los corazones de todos los que están en las filas de la iglesia y que a lo mejor, como dijiste, dentro de ellos lo que buscan es autoservirse, ¿no? Y muchas veces pues quieren escalar, digamos, en la misma estructura de poder dentro de la iglesia y no lo sé. A lo mejor por eso recurren a estas prácticas que en teoría pues no deberían, ¿no? Pero fíjate que en ese sentido hay muchas personas que llegan a juzgar y a criticar también a la iglesia porque dicen que todo tienden a satanizarlo, todo es malo, ¿no? Todo es una conexión o abrir puertas, por ejemplo, al demonio. Hay quienes, por ejemplo, dicen que ciertas prácticas espirituales, mientras estás en vida, te ayudan precisamente para cuando llega el momento de la transición en la muerte, ¿no? Entonces, prácticas como el desdoblamiento astral o el uso de plantas medicinales, plantas de poder, que son enteógenas para que tú puedas tener una percepción diferente a la real, que en otras culturas se consumen abiertamente como para tener estas experiencias para el mundo espiritual, si así lo quieres. De este lado te dicen no, porque es malo, se abren puertas. ¿Qué opinión te merece esto en un mundo donde cada vez se abre más a estos temas? Yo creo que, bueno, precisamente sí, en algún momento la iglesia estuvo como dices, ¿no? Como satanizando, prohibiendo todo, ¿no? O viéndolo en cuestión del mal. Ahorita que dices eso, me acordé una ocasión, alguien dijo, no, es que no hay que ir por ejemplo, no hay que comprar en Starbucks, ¿no? O los Converse porque traen la estrella y ese es del
del diablo y tienen un pacto con el diablo. Digo, yo no sé si tengan esas empresas pacto con el diablo o no, pero creo que precisamente sí está, no es adecuado como satanizar todo, porque al final uno no sabe pues ni de dónde viene ni cuáles son las cuestiones, ¿no? Que pudiera haber detrás, que pudieran ser ciertas o no. Pero cae también uno en mucho, como en muchos escrúpulos, ¿no? Para la misma persona, y entonces si yo me vuelvo escrupuloso, pues ya todo lo veo mal, ¿no? Entonces ya no puedo moverme libremente, ¿no? Y Dios lo que nos invita es, primero eso, a poder ir caminando en la libertad y en eso podernos seguir encontrando con Él. Y en esta parte, yo creo que más bien la cuestión, como dices, el uso de estas plantas y todo, yo creo que si Dios quiere darnos un mensaje concreto, lo hace dentro de nuestro, o lo ha hecho más bien, ¿no? Dentro de nuestros 5 sentidos, ¿no? O sea, al final cuando Dios envía a los ángeles para comunicar algo, ¿no? Como el ángel Gabriel o el ángel Rafael, pues lo hacen en personas concretas, con un mensaje concreto y en los 5 sentidos de la persona, ¿no? Entonces, creo que ese sería, digamos, el punto, ¿no? Dios tiene a sus mensajeros, que son los ángeles, y que se dirigirán a personas concretas en momentos concretos para transmitir un mensaje, y no solamente un mensaje, digamos, personal, sino un mensaje para la humanidad, ¿no? Como ha pasado con la Virgen de Fátima, ¿no? Como ha pasado ahora en la cuestión de Meyugori, ¿no? Que son precisamente esos mensajes que sí, ciertamente, como les decía hace rato, ¿no? A mí lo que no me gusta de la iglesia son que los procesos son muy lentos, ¿no? Pero que ciertamente en esta lentitud de procesos y de ver, ¿no? Las pruebas de que sea realmente un mensaje, digamos, de parte de Dios, pues se va dando, ¿no? Y creo que Dios así lo va manifestando. Acabas de decir algo muy importante y hablaste sobre secretos. ¿Tú cuál crees que sea la información más importante que tenga la iglesia, pero que no pueda compartir con el resto de la humanidad? La información más importante que tenga la iglesia. Pues yo creo que sí, en torno a lo que se maneja políticamente a nivel mundial. O sea, yo creo que sí, el Papa y su equipo saben muchas cosas que pasan en los gobiernos del mundo, ¿no? Y es una cuestión que pues yo creo que nunca compartirán. Podría decirse que ¿tú crees que el Papa tenga información sobre vida extraterrestre? Ah, sí, no, por supuesto que sí. Es, por ejemplo, el Papa Juan XXIII, ¿no? El llamado Papa Bueno. Él tiene un contacto, ¿no? con un ser extraterrestre, y el que da testimonio es su secretario, porque estaba con él, ¿no? O sea, estaba con él cuando ven la nave, cuando baja este extraterrestre, y el Papa se acerca, ¿no? A hablar con él. Y lo que lo que no se sabe o nunca se sabrá, pues es lo que platican entre ellos, porque cuando regresa el Papa, ¿no? Pues ahora sí que el secretario, como yo creo que lo haríamos cualquiera, ¿qué te dijo? ¿Qué pasó, no? Y el Papa nada más le dice, no cabe duda que todos somos hijos de Dios, ¿no? Es el único comentario que le hace y no le cuenta nada más. O sea, dentro de todo es un bonito mensaje, ¿no? ¿No? Entonces sí. Y esto, por ejemplo, serían el tipo de secretos que al menos yo pienso podrían tambalear a la sociedad en general, al tambalear un poquito su fe. ¿Por qué lo digo? Hay muchas personas que tienen bien comprada la idea de que nosotros somos especialmente hechos por Dios, que agarró la arcilla, el barro, nos infundió el soplo de vida, y nosotros somos así como que la única especie en el universo, ¿no? Y por ejemplo, el hecho de aceptar vida extraterrestre, el hecho de en algún momento que el Vaticano abriera el libro de los secretos y revelara un par de cosas más que nosotros muchas veces nos estamos peleando de que si es cierto o no es cierto. ¿Tú qué consideras que estaría más en juego? ¿La fe de la persona en Dios o la religión? ¿Qué es lo que más pesa? ¿Se perderían las personas, por ejemplo, si en algún momento la religión católica, con todos los secretos que pudieran salir o se revelaran,
cayera de alguna cierta forma, ¿se pierde esa espiritualidad, esa conexión con Dios o se mantendría según los devotos? Porque últimamente también, digamos, las doctrinas contrarias han ido en aumento, ¿no? Y si te dan un pretexto para decir, siempre te estuvieron engañando, ¿qué pasaría con estas personas? Es que yo creo que más bien sí depende como de la fe que tú vas desarrollando y la fe que tú vas cimentando, ¿no? Digo, si hay una buena fe, no tendría por qué pasar ninguna de las dos cosas, ¿no? O sea, el mismo, el Evangelio lo que dice, ¿no? Si hay alguien que construye una casa con unos cimientos fuertes, ¿no? Pues por más que llegue el viento, el mar, lo que sea, esa casa no se va a caer, ¿no? Pero si hay alguien que construye sobre arena, ¿no? Que no es una cuestión fuerte, pues a cualquier tambalazo pues se va a caer, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que más bien es esa parte, ¿no? El poder hacer cómo está cimentada la fe de cada uno, ¿no? Y si está bien cimentada la fe, no tendría como por qué pasar, ¿no? Como ninguna de las dos cosas. Y ahora yo, en otra cuestión, yo creo que si nosotros que decimos que o proclamamos un Dios de amor, ¿no? Un Dios que pues nos ama a todos, que nos perdona a todos, ¿no? Un Dios que no es egoísta. Si yo me centrara solamente en decir somos los únicos en el universo, ¿no? Pues entonces, ¿dónde estaría ese Dios que no es egoísta? Porque entonces sería un Dios egoísta que solamente ha creado, ¿no? Como por ahí también dicen, ¿no? Para su experimento, ¿no? Al ser humano, ¿no? Entonces, yo sí creo que hay vida en otros lugares, porque si no, no sería este Dios de amor que yo estoy proclamando, ¿no? O que yo estoy creyendo. Totalmente de acuerdo. Hablando de egoísmo, de que dices que Dios no es un Dios egoísta, yo tengo una duda que quizá va a ser muy fuerte que te lo pregunte, pero en mi percepción particular de lo que es amor y lo que es un amor de pareja, yo no comprendo todavía por qué ustedes los sacerdotes tienen que hacer ese voto de castidad. Y no hablo de una manera sexual realmente, sino más bien lo hablo como que en esta parte en la que ustedes no pueden formar una familia, conocer el amor de una pareja, cuando es algo que Dios nos da y es de lo más bonito que puede experimentar alguien. Hay dos cuestiones. Primero, lo que es el voto de castidad y lo que es la vida celibataria, ¿no? Los votos, que son los que conocemos la mayoría, ¿no? Que es pobreza, obediencia y castidad. Esos lo hacen los sacerdotes religiosos, o sea, es decir, todos aquellos que son franciscanos, benedictinos, agustinos, ¿no? Oblatos, todos ellos hacen esos 3 votos. Desde ahí yo no te podría hablar porque no soy religioso, entonces no sé cómo lo vivan ellos. Nosotros, yo que soy sacerdote, digamos, diocesano, lo que hacemos son promesas. Entonces, se hace la promesa de obediencia y la promesa de celibato. La promesa de celibato engloba toda una generalidad, como decías, no solamente la cuestión sexual, sino la cuestión de cómo vas a llevar o cómo llevas una vida coherente y de acorde a lo que tú estás ejerciendo, ¿no? Y que eso implica, pues sí, precisamente llevar una vida pues con las cosas, digamos, no en excesos, ¿no? Sino con las cosas necesarias, ¿no? Que ahí se podría, digamos, como incluir esta parte de la pobreza, ¿no? Entonces, esa parte. Ahora, desde ahí, esta cuestión del, digamos, de no formar una familia o no tener como una vida sexual, primero va en torno a que tú estás para el servicio de toda la comunidad que va a estar a tu cargo. Y en otra parte también lo que se maneja y que precisamente es una cuestión de la iglesia es la iglesia, o sea, todos los bautizados a los que tú sirves, digamos, son los que cumplen esta parte afectiva, ¿no? En torno a este complemento. La iglesia es la esposa de Cristo, ¿no? Y uno como sacerdote es en persona Cristo, o sea, hace las veces de Cristo y precisamente va cuidando de esta esposa que es la iglesia, que es la comunidad,
que es donde pues precisamente está, ¿no? Conforme uno va conociendo a su sacerdote, ¿no? Como el sacerdote va conociendo también a la gente que está ahí, es como se va, dicen los psicólogos, como se va sublimando, ¿no? Esta parte sexual y se va teniendo este complemento afectivo. Alejandro, hablamos de libertad, pero también un poquito de recelo. Y esto me lleva a la siguiente pregunta. ¿Realmente tenemos libre albedrío o tenemos un destino marcado? Porque muchas veces cuando hablamos de profecías ya parece ser que el destino ya está marcado, ¿no? Pero cuando hablamos de que Dios te da libertades, hablamos de libre albedrío. Y esta suposición viene con una pregunta que me hizo una amiga que dice, bueno, si Dios te da libre albedrío, ¿por qué te castiga cuando haces lo que tú quieres, no? O sea, si está fuera de su voluntad o del destino que Él quiere para ti. ¿Cómo se maneja esto? No, yo creo que Dios nos da libre albedrío. O sea, tenemos la libertad que nos da Dios es tan grande que nos hace libres de creer en Él o no creer en Él, ¿no? O sea, somos tan libres de eso, ¿no? Y hoy en la actualidad yo creo que muchas de las gentes que nos están viendo saben precisamente eso, ¿no? O sea, somos tan libres de creer en Dios o de no creer en Dios. Entonces la libertad que Dios nos da es muy grande. El problema viene más bien en que no nos hacemos responsables de nuestros actos. Entonces, cuando yo obro mal, ¿verdad? Pues sé que me va a ir mal. O sea, yo no puedo decir ahorita, voy a que salga, voy a robar un celular. Dios, ponme a alguien para que le robe el celular, ¿no? Y entonces le robe yo el celular y me echa a correr y me agarren y diga, ay Dios, ¿por qué? Pues si estaba en tu plan, ¿no? O sea, no, digo, más bien lo que nos cuesta trabajo es hacernos responsables de nuestros actos y entonces buscamos a quién echarle la culpa, ¿no? Y a mí, por ejemplo, de las frases que en la iglesia me chocan así, es si Dios quiere, ¿no? O primero Dios, ¿no? Porque entonces yo digo, ¿no? De repente ahí, oye, nos vemos mañana, ¿no? Pues si Dios quiere, dije, bueno, perdón la expresión, pero dije, chinga, si yo no quiero verte, o sea, digo, eso no importa, ¿o qué, no? Entonces a mí son dos frases que sí, en verdad, me chocan muchísimo, ¿no? El primero Dios y si Dios quiere, porque eso no implica hacernos responsables de nuestros actos y precisamente en el caminar de nuestra vida y en esta libertad que Dios nos da es eso, el hacerme responsable de qué es lo que yo voy haciendo y qué es lo que yo quiero, ¿no? Y en base a eso construir este camino de bienestar que Dios quiere conmigo. Alejandro, yo estoy muy emocionado con toda esta plática. De verdad que hemos aprendido muchísimo contigo. Desgraciadamente ya se nos está acabando el tiempo. Y para finalizar, yo quisiera pues que tú le dijeras algo a la gente que te está viendo, alguna advertencia, algún consejo sobre la fe o sobre espiritualidad o sobre cómo cuidarte ahora que ya se vienen tiempos más difíciles. Pues mira, desde mi ser sacerdote y mi caminar, ¿no? en estos años, yo lo que sí le recomendaría a la gente es, en verdad, aquellos que son católicos, pues no se desprendan de su fe, sí vayan a misa cada 8 días, ¿no? Acérquense a comulgar, acérquense a confesar, y esto no impide que no tengamos también este contacto diario con Dios, ¿no? De hablar directamente con Él, de acercarnos y poderle decir cuáles son nuestras necesidades, cuáles son aquellas cosas también que tenemos, sobre todo, que agradecerle por el bien que va haciendo día con día en nosotros. Bueno, pues, ¿qué te pareció? Yo estoy contentísimo. Fíjate que voy a aprovechar ya mi última pregunta, mi última intervención, porque voy a ahora sí que levantar la voz por muchas de las personas que nos escriben, porque hay muchas personas que de repente están enfrentando situaciones complicadas y así como lo dice la Biblia, se enfrentan a fuerzas que no son humanas. Triste, lamentablemente, en la zona o en la ciudad en donde estábamos, nosotros sí sabíamos a qué iglesias, con qué padres acudir para ayudar a una liberación. Hoy en día la gente alrededor suele quejarse porque pues, los ruidos son bastante perturbadores y estos espacios de liberación o de sanación poco a poco se han ido cerrando, relegando o hasta vetando en algún caso. Entonces, yo por eso te preguntaba si uno puede de repente bendecir o exorcizar sus sacramentales y entonces esta es la pregunta. Para estas personas que de repente están en una lucha espiritual,
¿podrías compartirnos la oración para exorcizar o si se puede también el ritual para exorcizar sal y agüita? Híjole, ese no lo tengo. No lo tengo, pero sí se los puedo compartir. Déjame buscarlo y se los comparto. Digo, porque para muchos yo siento que sería como que un gran alivio, y más los que viven en la sierra alejados de personas que les puedan ayudar. Eso, y ¿cómo se llama? Por ejemplo, sí, en internet lo que sí pueden buscar que digo, yo no me la sé, ¿verdad? Un mal ejemplo, pero pero que sí tengamos presente la oración a San Miguel Arcángel, ¿no? Es una oración que el Papa León XIII, a través de una visión que tiene, la hace y pide que, precisamente para que el mal no nos toque, pide que se haga esta oración a lo largo de, bueno, más bien durante el término de todas las misas. Cosa que se ha ido perdiendo y que también creo que por eso nos sigue atacando el mal. No, pero sí es una oración importante y fuerte que debemos de tener y poderla hacer. ¿No? Por otro lado, decías esta parte, ¿no? Como que estos lugares aquí se han como cerrado. Yo creo que es como lo decías hace rato, ¿no? Este juego entre el bien y el mal que muchas veces también hasta los mismos sacerdotes luego no les creemos, ¿no? Oiga, es que ya hay ruidos en mi casa, es que pasó esto, ¿no? Y uno dice, ay, no, ve al psicólogo mejor, ¿no? Porque has de estar mal. Entonces también creo que es un gran mal que hemos hecho. Por otro lado, con mucho gusto también, ¿no? Si hay personas que están viviendo esto y les podemos atender y canalizar, también allí por medio de mis redes sociales, de Lo Católico y Más se llama, estamos en grupo en canal de WhatsApp, estamos en YouTube, en Facebook y en Spotify. Ahí nos pueden buscar, mandar un mensaje y con mucho gusto les atendemos. También ahorita, por ejemplo, tenemos, yo estuve dando en la fiesta de San Ignacio, que es otro sacramental también muy importante, el agua bendita de San Ignacio, que se hace a través de una reliquia de San Ignacio de Loyola, que tenemos nosotros ahí en la medalla con esta parte de la reliquia. Entonces hicimos esta bendición del agua. También tenemos esa agua, ¿no? Para gente que quiera acercarse, también la vamos, nos la pueden pedir y con gusto se las hacemos llegar, ¿no? También tenemos esto para quien lo necesita y se pueda hacer. Y si ahorita me está acordando, hay una parte para bendecir dentro, digamos, de los ritos de la Iglesia Católica, hay una parte para bendecir agua que dice la bendición por un bautizado, ¿no? O sea, es decir, como les decía, por cualquiera de nosotros. Esa también se la comparto para que ustedes la puedan subir. Muchísimas gracias. ¿Y puedes repetirles tus redes sociales, por favor? Es de Lo Católico y Más, y estamos en YouTube, en Facebook, en Spotify y en canal de WhatsApp. Pues Alejandro, ahora sí, muchísimas gracias. De mi parte quedo muy, muy satisfecho con toda la información que muy amablemente nos compartes. Por ahí saqué muchas de la comunidad, entonces yo creo que también van a estar complacidos. No me resta más que agradecerte tu tiempo y recordarles a ustedes, amigos, que también nos sigan en todas nuestras redes sociales. Les recuerdo que estamos en Facebook e Instagram como 271 Podcast y en TikTok como 271.podcast. Si tú llegaste hasta este punto, coméntanos aquí, yo lo logré, para saber que tú eres de los que están con nosotros todo el tiempo. También no te olvides suscribirte al canal, activar la campanita, enviarle este video a alguien que tú creas que le va a servir con todos estos consejos tan bonitos que nos acaba de dar el Padre. También vayan a Spotify, califíquennos con 5 estrellas y déjennos también un comentario por ahí. Y no te olvides del comentario fijado que tenemos en Facebook. Es un enlace que te va a llevar a nuestro canal de difusión de WhatsApp para que así las dudas, preguntas, quejas, sugerencias o comentarios sean respondidas en tiempo real, ya sea por nosotros o por los miembros de la comunidad, que son bastante elocuentes, saben mucho. Y bueno, si tú quieres un tatuajito hecho por mí, principalmente en realismo, me puedes contactar en mi Instagram personal, que estoy como Luiski1. Y si quieres escuchar historias de un grado un poquito más macabro, oscuro, puedes hacerlo en mi proyecto que se llama 180 LPM Podcast, tanto en YouTube como en Spotify. Y después de que te hayan espantado en tu casa y estés todo estresado de esas historias de terror, me puedes buscar en mis redes sociales. Me encuentras como René.Naná con H al final, si lo que quieres es hablar de técnicas de relajación, terapias como el temazcal o masajitos de rebozo. Y bueno, amigos, pues no nos queda más que despedirnos y decirles que la verdad no se encuentra allá afuera.
La verdad, amigos, no la van a encontrar en los archivos secretos de ningún lado, ni provenientes del espacio exterior. Siempre la van a encontrar aquí, dentro de cada uno de nosotros. Bye. Adiós.